Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Egun on guztioi. Tras unos complicados meses, complicados en el sentido de que ha habido que tomar algunas precauciones, y dado que el verano tampoco es la mejor época para organizar este tipo de actos, los cuerpos y las mentes buscan el descanso y el retiro. Ya es el momento de recuperar las tribunas. La querida tribuna nuestra del Dómine. Otra vez, caras conocidas, sonrisas recuperadas de amigas y amigos, y otra vez queriendo aportar reflexión, conocimiento, de un modo sencillo en su formato, pero poderoso por sus ponentes, por los temas que nos traen y por la cercanía y conocimiento de las personas que tienen todas la amabilidad de aceptar nuestra invitación y asistir a este acto. Es verdad que elegir un tema y un ponente puede ser fácil. Los grandes conflictos mundiales nos acercaron a temas, asuntos de la máxima actualidad y gravedad, y a veces de difícil entendimiento, ante los cuales solo nos queda ser lejanos espectadores cautelosos, preocupados y sin recurso. Por eso, a la hora de elegir un tema para la reflexión y para el debate, procuramos acercarnos a asuntos, no voy a decir sencillos, la complejidad es otro de los caracteres que están adornando nuestras vidas. Es verdad que vivir personas, familias, niños nunca ha sido fácil, pero probablemente se entendía mejor el mundo. Hoy el mundo es un conflicto no solo militar, sino de razas, lenguas, modos de vivir, regiones, etc. ¿Cómo hacer para restaurar nuestro modo de vivir? Volvernos a ver como hoy, exponer cuestiones entendibles y menos perecederas. No es la primera vez que la humanidad experimenta este shock de futuro. Shock del futuro es un cambio excesivo en un lapso de tiempo demasiado breve. Probablemente entre todos los bienes que pudieran estar sometidos al shock de futuro está la universidad, con su enorme valor en relación a su aportación científica, de conocimiento y también su aportación a la riqueza y al bienestar. Nuestra ponente de hoy es Eva Ferreira, de la que he presentado o presentaré su currículum, y nos hablará de la universidad y además va a tratar de resolver la ecuación mejor universidad, mejores empresas. ¿Podrá la universidad resolver, superar este shock de futuro? ¿Nos podríamos la universidad empujar hacia una tecnópolis, hacia los complejos industriales de empresas de alta tecnología construidos sobre la base de un medio innovador? ¿O bien qué papel está jugando la universidad en lo que podríamos clasificar en nuestra expresión como parques tecnológicos? Con esto termino y ahora voy a leer el currículum de los ponentes que nos van a acompañar hoy, ilustres ponentes que nos van a acompañar hoy. Eva Ferreira García es nacida en Baracaldo, es licenciada en Matemáticas por la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Universitatea. Máster en Probabilidad y Estadística por el Instituto Coogan de New York University y doctora en Economía por la UPV-EHU. Es catedrática de Economía Aplicada desde 2005, rectora de la UPV desde enero de 2001 y delegada para Igualdad y Proyectos Next Generation de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Su actividad de investigación se centra en métodos de probabilidad y estadística, con aplicaciones a diferentes campos como el análisis de efectos de medicamentos en medicina, la evaluación del riesgo sistémico en finanzas o la incidencia del sesgo de selección en el efecto techo de cristal. Ha realizado estancias de investigación en universidades europeas como Bath, Gießen o Friburgo e impartido conferencias invitadas en las universidades de Sao Paulo, Luisiana y Ahmedabad. Con una extensa producción científica, está acreditada con 4 sexenios de investigación y 1 de transferencia. Desarrolla también una extensa labor divulgadora sobre estadística y sobre los efectos de los sesgos de género. En la pandemia formó parte del Comité de Expertos del CEMAT, Comité Español de Matemáticas, colaborando en la modelización y monitorización de los datos sobre el coronavirus. Ha sido vicerrector de Asuntos Económicos y de Organización Académica en la UPV, secretaria general en la misma universidad, directora de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco y vicepresidenta de la Red de Agencias Europea ENQA. Concienciada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos atraviesan toda su labor al frente de la universidad. Tiene 2 hijos, vive en el barrio de Sarrico, le gusta asistir a numerosas actividades, música, danza, teatro y cine, y también la navegación. Esta es nuestra ponente de hoy, casi nada. Bueno. Nos va a acompañar también en la activación Mikel Etxebarria Dobaran. Mikel Etxebarria Dobaran es natural de Bilbao,
tiene 2 hijos y 2 nietos. Ha estudiado, es un MBA de la Universidad de Deusto y es economista por la Universidad del País Vasco, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Actividad laboral, con más de 4 décadas de experiencia laboral en responsabilidades directivas de primer nivel. En Neynor Homes, CEBEC, vocal de la Junta Directiva. Ascovi, vicepresidente. Eray Cune, clúster de la construcción de Euskadi, vocal de la Junta Directiva. Somos Antigua Sagardoy, director económico financiero. Hispano Olivetti, analista de ofimática. Eusko Jaurlaritza, Gobierno Vasco, técnico de la Dirección de Estadística del Departamento de Economía y Hacienda. Academia Areta, profesor de Teoría Económica. Además, tiene una activa actividad cultural, social, cultural. Es coordinador del Grupo Vasco del Club de Roma, es vocal de la Junta Directiva de ADIPE, es asesor colaborador de Bilbao Metrópoli 30, es articulista de opinión en El Correo y Grupo Vocento, de ella y Grupo Noticias, articulista de opinión, como escritor, autor de Meditaciones compartidas de Bilbao al Mundo y colaborador en varios libros corales y revistas, conferenciante en congresos, padrino última promoción de economistas de Sarrico, colaborador de la UPV-HU y Gobierno Vasco en proyectos económicos sociales, Colegio Vasco de Economistas, colegiado y mentor, DBA Deusto Business Alumni, miembro Deusto Business School, colaborador de su observatorio, Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Este es nuestro señor que luego coordinará y también activará el debate. Y nada más, muchísimas gracias por venir y aquí nos tenéis para todo lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko eta ongi etorri eta eskerrik asko gonbidatzeagatik eta nirekin egoteagatik. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí y bueno, ya que se ha desvelado una de las pasiones que tengo, que es la navegación, voy a empezar por un aprendizaje que creo que va a atravesar todo lo que os voy a contar hoy, si me permiten el tuteo, ¿no? Yo suelo decir que navegar a vela, lo otro no es navegar para mí, navegar a vela me hace mejor persona y yo creo que me hace mejor rectora también y en general mejor ciudadana, ¿no? Porque sabes a dónde quieres ir, pero no sabes ni cuándo llegarás ni cómo llegarás. Los objetivos están ahí, los tienes claros, pero todo depende mucho del viento, de la naturaleza y de muchas circunstancias que no podemos predecir. Y yo creo que esto es algo que tenemos en estos tiempos que corren, además, que tenemos que tener siempre muy presente. Pero el objetivo está ahí y el trabajo en equipo es fundamental. Estás en el barco, no puedes andar con hago esto, bueno, si tú quieres, no. Eso no entra, ¿no?, dentro de ese vocabulario. Y yo creo que nos da un baño de humildad para saber que podemos predecir, pero no demasiado, y que tenemos que contar con un alto contexto de incertidumbre. Y desde ahí me gustaría sentar, bueno, pues las cosas que os quiero contar. Me han dicho, quiero pasar una media hora, más o menos, si me alargo un poquito, pero sí me gustaría hacer como 3 bloques, ¿no? Dedicar un tiempito a poneros en contexto de lo que es la Universidad del País Vasco, de cómo hemos llegado a donde estamos ahora, otro ratito de contaros en qué estamos ahora, porque vengo a presumir, como comprenderéis, y otro ratito un poquito de lo que es la proyección de futuro, ¿no? Y luego, bueno, pues que tengamos un debate rico, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a donde estamos? La Universidad del País Vasco es una universidad madura, tiene 43 años, pero joven para lo que es una universidad. Es una universidad pública, es una universidad generalista, es una universidad que abarca todas las ramas de conocimiento y que se inserta en nuestro país, en el País Vasco, y además es la única universidad pública. Y cuando se crea, yo creo que es importante porque además muchas de las personas hemos estudiado en esa universidad y el recuerdo que tenemos de la universidad en la que estudiábamos, pues es un recuerdo bueno, obviamente, en mi caso desde luego es muy bueno,
pero es muy diferente esa universidad de la universidad en la que nos encontramos ahora. Los tiempos cambian y la universidad también. La universidad se crea y yo diría que los primeros años, sobre todo, el gran objetivo es formar personas en educación superior. El recorrido de la gente formada en educación superior en los últimos 40 años es increíblemente grande, ¿no? Se ha triplicado el número de personas con formación superior y, desde luego, en el País Vasco, yo diría que mucho del mérito pues, lo tiene la Universidad del País Vasco. Pero se centra muchísimo en esta parte. Evidentemente, desde que se crea en el año 80, los 20 primeros años, también hay mucha gente haciendo investigación, hay mucha gente haciendo transferencia, pero digamos que la actividad fundamental y por lo que se conoce a la universidad fundamentalmente es por su actividad en formar las personas graduadas, bueno, en ese momento licenciadas, arquitectas o diplomadas. Y ese trabajo se hace y además con un boom de gente, estábamos todos el baby boom, ¿no? Estudiando muchísima gente en las aulas universitarias. A partir, por poner alguna fecha, por poner una fecha icónica que es el año 2000, ¿no? Pero yo diría que en la primera década del año 2000-2010, ahí ya las universidades, esa parte de investigación que se hace, esa parte de transferencia, ya nos empezamos, somos muy conscientes de que eso hay que institucionalizarlo mucho más. La investigación empieza a tener ya un papel central, ya no en la actividad de las personas porque hay incentivos para que la gente haga investigación, sino porque institucionalmente atraviesa la actividad universitaria. Se crean grupos de investigación, se estructura, como digo, de forma muy institucional la actividad investigadora. En esos años estamos ya en la parte internacional construyendo el espacio de educación superior. Se está construyendo Europa, tenemos que decir que Europa no se ha construido hace 2 días como Comunidad Europea de Educación Superior, y el espacio Schengen también es relativamente nuevo en términos históricos, ¿no? Y lo que es la actividad internacional, los programas Erasmus, toda esta actividad nos pilla en esa primera década construyendo lo que luego será lo que hemos llamado siempre el espacio de Bolonia, ¿no? Que es construir un sistema en el que las universidades europeas nos podamos reconocer unas a otras. Y ahí la actividad de formación tiene que ser una actividad reconocible. La actividad investigadora también se coloca en el centro de la actividad universitaria y también la actividad de transferencia cada vez más empieza a tener una importancia tanto en los currículums de las personas, no solo por una posibilidad de hacer contratos y de realizar actividades fuera de la universidad, sino que se empieza a considerar ya institucionalmente como una actividad que debe atravesar a las universidades, ¿no? Y yo diría que si de 2000 a 2010 ya se logra que se asiente como la actividad investigadora, yo diría que la última década, a partir de 2010 y con toda la construcción del espacio europeo de educación superior, se asienta también y se monitoriza, que esto es importante porque lo que no podemos medir es muy difícil de luego sopesar y es muy difícil de contar. Lo que no se mide, pues no tenemos herramientas luego para poder hablar de ello y poder institucionalmente potenciarlo, ¿no? Y ahí, a partir de 2010, también en términos de currículum, se empieza a hablar de lo que llamamos el sexenio de transferencia, que es reconocer la actividad de transferencia que hacen nuestras profesoras y nuestros profesores, y esto empieza a colocar así a las universidades, y en particular la Universidad Pública Vasca, el año 2020, que es el año de la pandemia, pero digamos que ya en esta tercera década del siglo XXI somos una universidad ya con un plan estratégico adaptado a este devenir de la universidad, un plan estratégico donde formación, investigación y transferencia son ejes fundamentales, no hay uno sin el otro, ejes fundamentales de la actividad académica, atraviesan toda la actividad académica. Y entonces, eso somos ahora. Ahora somos una universidad que, de una manera integrada, lo que hace es trabajar por el beneficio social
de la tierra en la que nos insertamos, trabajar por el beneficio social de nuestra comunidad a través del conocimiento, y a través del conocimiento que atraviesa la formación, la investigación, la transferencia, divulgación, impacto social en general. Y esa es nuestra misión actual, así es como nos vemos, no como compartimentos separados, sino que todos están muy entrelazados. Y en esa forma, pues que en términos de números, lo que tenemos ahora es una universidad que forma, que tenemos en nuestras aulas de grado alrededor de 35.000 estudiantes, que tenemos otros 10.000 entre másteres oficiales y programas de doctorado, y luego que tenemos muchísima gente también en programas de lo que llamamos títulos propios, y que es algo que, bueno, luego hablaré un poquito de ellos, que vamos a incentivar cada vez más, que es la formación continua, formación a lo largo de toda la vida, microcredenciales, etcétera. Esto es lo que somos en términos de estudiantes, y luego tenemos una plantilla, personal contratado de una manera o de otra, pero tenemos como alrededor de 5.000 profesoras y profesores, investigadores, etcétera, y 1.700 personal técnico de administración y servicios. Luego somos, bueno, pues en términos empresariales, una empresa grande, que además tiene esas misiones tan retadoras y que significan muchísimas alianzas. Bueno, pues esto es un poco lo que somos, ¿no? Lo que somos y de dónde venimos. De dónde venimos de este boom de estudiantes, de esta investigación, de esta transferencia, y ahora, ¿en dónde estamos? Estamos ahora en la universidad en 2023, y desde que yo voy a ceñirme un poquito a lo que más de lo que más puedo hablar, que es lo que hemos hecho desde que ocupo el cargo, que es 2021, pues, 2001, todo, mucho era. De 2021 asumí el cargo en enero del 21 en un contexto complicado, y bueno, pero incluso con este contexto la comunidad universitaria, yo creo que respondió muy bien a la pandemia. Esto nos ha hecho acelerar una serie de procesos. Y, bueno, fruto de mucha reflexión, en 2022 aprobamos un plan estratégico para los siguientes cuatro años. Y en ese plan estratégico, ¿qué queremos? Bueno, pues si lo tengo que resumir en una frase, es pues hacerlo todo cada vez más y mejor, ¿no? Ala, ya he acabado. Bueno, matizando un poco, en el plan estratégico hablamos por supuesto, de formación. Hablamos, por supuesto, de investigación, hablamos de transferencia, hablamos de cultura y sociedad, y hablamos de personas, y también de gobernanza y de recursos. Y esto, básicamente, por decir, bueno, esto es lo obvio, ¿no? Es lo que tiene que hacer una universidad: formar, investigar, transferencia del conocimiento, impacto social, cultura, etcétera. Si de una forma un poquito señalada, sí me gustaría hacer hincapié en cosas que igual son novedosas, y que en un foro como este pues creo que debo entrar un poquito más al detalle, cosas que queremos hacer y cómo las estamos haciendo, y también en el cómo, porque el cómo me parece que también es muy importante. Y para el cómo tenemos 4 ejes transversales. Uno es muy instrumental, que es digitalización. En el mundo de hoy, hablaba antes de que lo que no medimos, lo que no monitorizamos, es muy difícil actuar, es muy difícil gestionar, es muy difícil hacer política sin unas buenas bases de datos, sin una buena estrategia que esté fundamentada en la evidencia que tenemos, y por tanto los procesos de digitalización son importantísimos. Y además, en el caso de la universidad, y en el caso de una universidad pública, donde, bueno, pues no me voy a quejar mucho, pero creo que de todos y todas es conocido que la burocratización tiene un alto orden de magnitud. Tenemos que tratar de usar todos los procesos de digitalización para que esto sea más sencillo, ¿no? Otro eje transversal es la internacionalización. Todo
todas las actividades que hacemos tienen que estar atravesadas por esta idea de que nos tenemos que comunicar y tenemos que tener cada vez mejores relaciones y ser cada vez más atractivos y atraer más, ¿no? Atraer talento, retener talento, creo que esto nos ocupa y nos preocupa a todas las entidades, universidades, empresas, organizaciones e instituciones en general, ¿no? Luego, esto es algo que está ahí, el eje de internacionalización. Está el eje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos muy claro también que hay un 17+1. Nosotros colocamos también como objetivo 18 la cultura vasca y la lengua. Y esos 18 Objetivos de Desarrollo Sostenible también tienen que atravesar toda nuestra actividad. Y ahora os daré un ejemplo de cómo, ¿no? Y el cuarto eje, que es fundamental, es la comunicación. La comunicación, mejorar la comunicación. Yo creo que, echando un poquito de autocrítica, es verdad que a veces en la universidad hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer, pero igual no le hemos dado tantísima importancia a que tenemos que contar, y que tenemos que contar de una manera muy clara y que se entienda lo que hacemos. Tanto lo que hacemos a nivel divulgativo, o sea, contar los nuevos avances de ciencia, pero también contar los resultados que tenemos como universidad. Y desde luego, como universidad pública, hay dos razones fundamentales. Una es porque nuestra financiación, la mayor parte de nuestra financiación viene del erario público. Por lo tanto, tenemos que rendir cuentas. Os tenemos que rendir cuentas a la sociedad de qué hacemos con esa financiación, qué resultados hay, ¿no? Y luego, por otro lado también, que es que aquello que no se conoce no se valora. Y lo que no lo conozca la sociedad, pues es difícil que le dé valor y es difícil que luego apueste y diga, no, tenemos que apoyar a la universidad porque hace esto. Si no sabe, si no conoce realmente qué es lo que hacemos, pues es difícil, ¿no? Y además, y una tercera razón que creo que atraviesa cualquier otra institución, es que para hacer alianzas necesitamos comunicarnos. No estamos solos. Las alianzas son fundamentales para cualquier cosa que hagamos. No estamos solos y esto significa que tenemos que hablar. Y tenemos que hablar y tenemos que entendernos. Y a veces no es fácil entenderse entre empresas que son muy diferentes o entre instituciones y empresas que tienen una manera de trabajar muy diferente y hay que entenderse. Entonces, el tema de la comunicación, tener una buena comunicación, una buena política de comunicación, no es marketing, que también, un poquito, pero desde luego es mucho más que eso. Necesitamos comunicarnos bien y en doble dirección. Es decir, tenemos que decir qué hacemos, pero también tenemos que escuchar mucho, qué se quiere de nosotros, ¿no? Y yo, por eso, todo esto lo suelo condensar en una forma, ¿no?, de hablar, que es: queremos una universidad en el centro de la sociedad, pero una universidad de tal manera que la sociedad esté en el centro de la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que contarle a la sociedad lo que hacemos, pero tenemos que escuchar, y lo que pasa en la sociedad, los retos sociales que hay, tienen que estar alimentando la actividad que hacemos. Bien, y en este sentido sí que me gustaría ahora pues contaros algunos ejemplos de cosas que igual por novedosas pues merecen un poquito este relato, ¿no? Sobre todo en este foro. En la parte de formación, como decía, bueno, la formación de carácter oficial, conocéis, es grado, másteres y programas de doctorado. Y en los tres ámbitos estamos realizando muchísimo esfuerzo para que haya programas que sean en colaboración con el sector empresarial. Así, los grados duales, másteres duales, tenemos ya 12 grados y másteres duales en nuestra universidad, y esto, digamos que es la punta del iceberg, ¿no?, de esa colaboración. ¿Por qué? Porque ahí la implicación empresarial es altísima, porque el programa, el plan de estudios se hace en colaboración y necesita sí o sí de una colaboración académica entre empresa y universidad para que esto vaya a buen puerto.
como plan de estudios tiene que tener bueno, pues una planificación con tiempo y requiere su estudio y como digo, su compromiso por las dos partes para ponerlo en marcha. Pero digamos que la formación dual es esa que tiene un sello que además esto lo empezamos en Euskadi, lo empezamos con la agencia vasca, con Unibas, empezamos a hacer el sello de dual y lo hemos exportado. Ahora, en la nueva ley universitaria y en el nuevo decreto de títulos, ya el reconocimiento de formación dual se hace a nivel estatal. Y esto es algo que, bueno, pues nació de aquí, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que tenemos que decir con orgullo, ¿no? Donde el éxito que tenemos en estos grados es que nuestras y nuestros estudiantes ya se forman en una serie de disciplinas con unos retos ya muy dirigidos por unas necesidades o por unas colaboraciones con distintas empresas. Yo siempre digo que la formación dual no es ni mejor ni peor, es distinta. Yo que, como ha dicho Chema, soy matemática, yo me imagino perfectamente un itinerario dual en matemáticas. No me imagino que matemáticas tenga que ser dual entera, pero sí puede haber itinerarios. Y yo creo que esta forma de trabajar es muy buena. Necesitamos formar de forma orientada a veces, pero tenemos que formar también en lo desconocido, ¿no? Luego igual hablaremos un poquito más de esto. Formación dual, pero en la colaboración de universidad-empresa tenemos mucho más. Ahora estamos potenciando mucho lo que es la colaboración a través de lo que llamamos aulas universidad-empresa. Esos espacios, que pueden ser físicos o virtuales, nos permiten una colaboración mucho más dinámica entre universidad y empresa, un conjunto de empresas, donde ahí de lo que se trata, como tiene el nombre de aula, sí o sí tiene que haber formación. Puede haber formación de grado, en el sentido de que pueden hacer estudiantes sus trabajos fin de grado en ese núcleo de trabajo, pueden hacer trabajos fin de máster o pueden hacer tesis doctorales, porque también lo que es la formación dual en grado y posgrado es lo que llamamos luego tesis industriales en el ámbito del doctorado. Las tesis industriales son tesis, doctorado, título de doctorado que lo adquiere un estudiante que está trabajando en una empresa y a la vez está haciendo su tesis doctoral, obviamente en un tema que a la empresa que de alguna manera parcialmente le financia ese doctorado, le interesa, ¿no? Y esto es algo que también, bueno, estamos impulsando. De hecho, desde el Ministerio nos dicen que también quieren poner en marcha un programa para potenciar esto, pero bueno, el momento político pues igual no es el momento para que haya nuevas iniciativas, pero bueno, ya veremos en qué queda todo. Entonces, en la parte de formación esto tenemos. En la parte de investigación tenemos muchos grupos de investigación y yéndome más por el foro en el que estoy a la parte de transferencia, yo aquí sí que querría destacar que todo va unido. O sea, la universidad, de grupos de investigación, lo que hacemos es fomentar también a través de nuestras relaciones con las diputaciones, en el caso de emprendimiento, fomentamos también que ideas se conviertan en spin-offs, que ideas que vienen muchas veces, la mayoría de grupos de investigación, se conviertan a iniciativa de investigadoras e investigadores en nuevas empresas. Y esto, la verdad que es un caso de éxito. Entonces ahora voy a empezar ya a presumir un poquito, ¿no? Somos la universidad, para ponernos en términos relativos, que a veces los números en absoluto no nos dicen nada, pero si os digo que somos la segunda universidad del Estado que más factura en términos de contratos con empresa, pues hombre, es para presumir. Si os digo que somos la segunda o según el año la primera universidad en creación de spin-offs, pues también es para presumir. Y yo creo que esto es algo que lo decimos con orgullo. Y además, con orgullo, la creación de spin-offs es importante y a mí me gusta preguntar siempre a mis
vicerrectores de campus, que son los que más están vigilando, en el mejor sentido de la palabra, qué tal vamos con estos datos y en transferencia, me gusta preguntar cómo van las spin-offs, porque lo que importa no solamente es cuántas creamos, que nuestro objetivo es en 17 en este plan estratégico, 17 anuales. Lo importante no es cuántas creamos, sino cuánto duran. Y tenemos casos de éxito, no voy a decir nombres, que queda un poco, igual digo uno y me falta el otro y tal, pero estamos hablando de empresas que ya tienen, algunas de ellas más de 60 empleados, empresas jóvenes, de 3, 4 años, que facturan más de 6 millones de euros al año. O sea, que estamos hablando de generar una actividad potente que ha empezado gracias a, bueno, pues a iniciativas de emprendimiento que nacen en la propia universidad, gracias a los viveros de emprendimiento. Y esto es importantísimo. Yo creo que esto es importantísimo. Y en el ámbito de esta colaboración universidad-empresa, bueno, pues lo que, como digo, nuestra imagen más visible, de hecho, dentro de poco haremos una jornada para presentar ya como tenemos las aulas universidad-empresa. Estamos hablando de que en los últimos años hemos creado 30. Veníamos de un estado, yo creo que en 2010 había unas 10 aulas universidad-empresa y ahora tenemos ya 44. En los últimos años hemos creado muchísimas. Y creemos que además esto es importante, que se creen, que se visibilicen, que se visibilice la colaboración y entre universidad y empresa. También creamos las aulas universidad-sociedad, porque entendemos que cuando creamos un espacio de colaboración puede haber beneficios que pueden ser tecnológicos, faltaría más, y beneficios económicos, faltaría más, bienvenidos sean para la empresa que propicia esa aula, pero también puede haber aulas, colaboraciones que tienen beneficio social. De hecho, tenemos una aula en colaboración, un ejemplo, con la Fundación Síndrome de Down. O sea que las dos cosas las estamos impulsando. Las dos cosas son muy necesarias y es muy necesaria para las empresas colaborar y que haya un sector y que haya unas condiciones humanas que sean buenas para asentarse y al revés. Y a cualquier colaboración que tengamos social le viene bien que tengamos recursos como universidad y que tengamos recursos como sociedad para poder alimentar esas colaboraciones sociales. Entonces, el aulas universidad-empresa y aulas universidad-sociedad nos parece que es algo bueno, que está teniendo muchísimo éxito y que os invito desde aquí a que lo conozcáis mejor. Seguro que algunas ya las conocéis, pero nos parece que es un nicho de oportunidad importantísimo. Cuando decimos aula universidad-empresa, en muchos casos la empresa tiene nombres y apellidos, pero también somos muy conscientes de que este es un país de pymes y de que es muy difícil que una pyme única pueda crear un aula con una visión de medio-largo plazo. Entonces, lo que hemos hecho aquí también es crear 3 aulas que llamamos de innovación empresarial. Precisamente son aulas que hemos hecho con las tres asociaciones empresariales territoriales. Entonces, hay una en cada campus, una en Vizcaya, una en Álava y otra en Guipúzcoa. Y en esas 3 aulas lo que tenemos es un foro donde las pymes se acercan y ya está empezando a tener éxito, ya empieza a ser conocida, para que expongan sus problemas. De ahí salgan iniciativas del lado de la universidad para que se trabaje en un reto conjunto. Y ya están. Y ya realmente, si me permiten, esta aula de innovación empresarial, así en términos coloquiales, yo diría son las aulas celestinas. O sea, lo que hacemos es, sobre todo, invitar a casar, hacer una ligazón entre los trabajos fin de máster, los trabajos fin de grado y los retos que tienen algunas pymes y poder casar ahí intereses que a veces, intereses que vienen desde el mundo empresarial, problemas que surgen, que resulta que es algo o que se puede resolver o que se puede estudiar o que se puede trabajar sobre ello, ¿no? Y esto nos parece que es fundamental.
Y ya, bueno, para no alargarme mucho en esta primera intervención, sí me gustaría, bueno, pues ponerle un poquito de cubrir todo esto que hacemos con ese manto de educación integral, ¿no? Yo creo que es importante saber, vuelvo y voy a acabar con lo que empecé, saber que a dónde queremos llegar es una cosa, que cómo vamos a llegar, eso ya es, estamos muy sujetos a incertidumbre, ¿no? Me suelen preguntar que, bueno, si estamos preparados para los empleos del futuro. La pregunta es, ¿cuáles van a ser los empleos del futuro? ¿Quién predecía en 2018-2019 que íbamos a necesitar una vacuna contra la COVID y que iba a ser tan útil cierta investigación básica que se había hecho y que alguien podría decir, pero ¿cómo vamos a financiar esa investigación con murciélagos, ¿no? Es decir, si algo nos toca a quienes estamos en órganos de gobernanza es pues equilibrar y estar en esa zona de grises, ¿no? En esa zona de grises en la que esto no va de oferta, demanda y de cruzar. La demanda del conocimiento no existe. No existía la demanda de los televisores. Las ecuaciones de Maxwell estaban ahí y nadie pensó, pues con esto vamos a ver si construimos un aparato por el cual… No existía esa demanda. Nokia no vio que existía una demanda de smartphones. Los que en economía financiera nadie pensó que las ecuaciones que los teoremas de Girsanov, perdonen por la cuña matemática, pero un teorema de un ruso que era muy teórico matemático iba a ser de tal utilidad en la valoración de opciones y que iba a cambiar totalmente el mercado financiero 50 años después. Luego, tenemos que dejar lugar al avance del conocimiento libre y también tenemos que tener, como decía, la sociedad en el centro de la universidad. Pero necesitamos una universidad. Nuestra universidad pública, la Universidad Pública Vasca, es una universidad al servicio de la sociedad, pero no es totalmente a demanda de la sociedad, porque la sociedad a veces no demandamos lo que no conocemos. Los empleos del futuro, pues algunos sí que igual podemos prever, pero muchos yo espero que serán empleos que generarán estudiantes que hoy están haciendo el trabajo fin de máster. Yo eso es lo que espero, eso es lo que necesitamos para que este país siga adelante y siga siendo tractor y siga siendo innovador, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí, yo quiero acabar esta primera intervención reivindicando la importancia de esa educación integral, la importancia de las alianzas, la importancia de hablar diferentes. Y ahí sí me van a permitir una cuña, que es también el potenciar el que tengamos, decía, alianzas internacionales, por supuesto, alianzas universidad-empresa, lo que llamamos transdisciplinares, por supuesto, pero también alianzas entre distintos campos del conocimiento. Es importantísimo, y esto lo estamos haciendo y lo estamos favoreciendo también a través de algunas de las aulas universidad-empresa, en que trabajen estudiantes de distintos grados, con un reto común, y hay proyectos de colaboración que son muy interesantes y cada vez más, donde alrededor de un mismo reto se junta un estudiante de Bellas Artes con un estudiante de Matemáticas, con un estudiante de Físicas, y están cada uno bajo su mirada mirando un reto común. Y esto es importantísimo. Yo creo que esto es clave para el futuro. Es clave para que tengamos una universidad cada vez más abierta, una universidad cada vez más vertebradora, y también para que tengamos cada vez una sociedad cada vez más abierta, más democrática. También esto está… El tema de la comunicación, el tema de las alianzas entre ramas de conocimiento nos hace también aprender a comunicarnos entre diferentes. Y yo creo que esto es fundamental para que nuestra sociedad sea cada vez mejor, cada vez más humana, cada vez más avanzada, pero avanzada sin dejar ninguna rama del conocimiento atrás, sin dejar a ninguna persona atrás, sin dejar que haya, al lado de una vanguardia del conocimiento, que haya una retaguardia del conocimiento, que esto sería muy peligroso. Y si les parece, pues yo creo que ya he estado media horita y corto aquí y seguimos con el debate. Eskerrik asko.
Bueno, egun on danori, eskerrik asko hemen egoteagatik, egun berezian, gainera. Eta, bueno, batez ere, ebari hitzaldi interesgarriagatik. Eta orain elkarrizketa bat egingo dugu, elkarrizketa lasaia, lasai bat, astiro, lagun artean. Vale, Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Además, en un día un poco especial, teníamos más gente, pero bueno, al final habéis podido estar casi todos, los previstos. Y además se os agradece porque, bueno, es un tiempo que hay que pasar un poco por la oficina, ordenar las cosas y luego venir por aquí. También os quería indicar que en ADIPE pues, llevamos ya unos cuantos años haciendo este tipo de cuestiones. Yo creo que somos pioneros en Euskadi con la antigua denominación de Club Financiero de Bilbao, pues desde los años 80 llevamos haciendo este tipo de cuestiones, intentando pues, bueno, pues que, ampliar un poco el conocimiento a nivel de directivos y de empresarios, ¿no? Hoy en día hay más organizaciones que lo hacen y ojalá sean muchas más, ¿no? También decir que, bueno, decía Galbraith, solía decir también que los directivos son también empresarios. Aquí la mayoría son directivos, muchos no son exactamente empresarios porque igual no tienen acciones o no han fundado una empresa, pero los directivos forman parte de la tecnoestructura de la empresa y entonces son los que llevan el día a día y son tan empresarios muchas veces que los propios empresarios fundadores o accionistas de las empresas, ¿no? Entonces, digo también por corroborar esa vía y además con el aval de Galbraith, es decir, que no lo dice uno. Entonces, en primer lugar, bueno, yo cuando vi un poco el título de la charla, cuando hablabas de mejor universidad, mejores empresas, pues joder, fenómeno, ya está todo dicho. Entonces, no hace falta exponer más, ¿no? Pero bueno, está muy interesante lo que has expuesto. Y yo sí me gustaría, aprovechando un poco, así para que descanses un poco, porque has estado hablando media hora, comentar un poco lo que al menos yo considero, hay otras personas que también lo consideran, pero lo que es una empresa. Quizá otros también consideren que es de otra manera, ¿no? Bueno, la empresa es la que crea la riqueza en la sociedad, es la que crea los puestos de trabajo, es la que incrementa el Producto Interior Bruto, aunque dicen que no es el mejor de los indicadores, ¿verdad? Pero bueno, es el que se usa, es el que pone los bienes y servicios para la colectividad. Y bueno, tenemos que estar agradecidos de que las empresas existan y puedan tener esa gran función, ¿no? Ahora, una empresa, para considerarse como tal, por lo menos desde mi punto de vista, tiene que cumplir una serie de características. Es decir, en primer lugar, tener rentabilidad, porque si no, pues igual no sería una empresa, sería una ONG o vete a saber. Rentabilidad económica, rentabilidad social, rentabilidad ambiental. No solo eso, sino que además debe tener una visión a largo plazo, porque si no tenía una mentalidad cortoplacista, que hoy en día se lleva mucho. Pero bueno, lo ideal de una empresa es que tenga esa hay que comer también todos los días, lo de partido a partido también funciona aquí, pero hay que tener esa visión a largo plazo. Tiene que tener un funcionamiento ético, no estético, sino ético, y no es simplemente cumplir unas normas, que cada vez igual son más exigentes, sobre todo empresas que cotizan en bolsa, pero digamos que para entendernos, ser en todos sus comportamientos decente, por entendernos claramente. Y luego también tiene que tener alma. Yo le llamo alma, hay otros le llaman de otra manera. El otro día Confebask hablaba de compromiso. Víctor Frank, ahora que estamos con judíos y estas historias, ¿no? que sufrió adversidades en un campo de concentración nazi, pues hablaba de propósito. Llámale alma, propósito, compromiso. En definitiva, tiene que tener una marca, una impronta propia. No solo la empresa, sino al final también las personas, ¿no? Pero como hablamos de empresa, las empresas también. Y luego también tiene que tener en cuenta los grupos de interés, que ahora no me voy a meter porque igual luego te hago alguna cuestión sobre grupos de interés, tanto de la empresa como de la universidad. Entonces, bueno, abundando en este tema de la empresa, bueno, aquí hemos vivido momentos duros. Creo que el otro día se cumplían 12 años
de que unos descerebrados pues dejaron un poco la actividad que llevaban. Y bueno, entre otras cosas, no era su único objetivo, había otros también, pero a los empresarios les ponían una diana y les disparaban. No me gusta hablar mucho de quejas, porque además soy de los que opina como Baltasar Gracián que la queja reiterada desacredita. Pero bueno, sí hay que mencionar un poco los hechos que han ocurrido en la historia, ¿no? Y a los empresarios y las empresas eran bastante perseguidos, extorsionados, en fin, una serie de cuestiones. Afortunadamente eso se ha quitado. Ahora sí es verdad que de vez en cuando hay algunas declaraciones altisonantes. Sí es verdad que los sindicatos también a veces, bueno, hoy tenemos un día también revuelto, aunque no sé si es contra la empresa o la administración pública o no sé contra quién. Y además sacan pecho diciendo que, bueno, que las mejoras salariales de aquí se consiguen porque hace muchas huelgas, ¿no? Con el 5% aquí de masa salarial hacemos el 50% de huelgas del Estado. Y entonces, bueno, gracias a eso tenemos salarios altos, parece ser. Entonces, bueno, dejando eso aparte, creo que ya te he dejado descansar un poquito, entonces por eso ya te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo se ve desde el punto de vista desde el mundo de la universidad, tanto del alumnado, del profesorado, de la propia estructura de la universidad, al mundo de la empresa? Supongo que también, igual no son grupos homogéneos, igual también hay distintas opiniones, igual también las opiniones van cambiando a lo largo del tiempo, no lo sé. Pero bueno, ¿qué imagen tenemos las empresas, los empresarios en el mundo universitario? Cada vez mejor, Sí. pero con margen de mejora, ¿no? Sí. Yo aquí sí me gustaría señalar cómo es verdad que, y esto hay que reconocerlo, ¿no? que ha habido momentos en que casi parecía que la palabra empresa era casi vetada en el mundo académico, ¿no? Cuando decía que hace 20 años hablar de transferencia parecía que era algo que era ajeno a casi todas las ramas del conocimiento, salvo en el ámbito tecnológico, era como muy asociado a ingeniería. Esos tiempos han cambiado. Esos tiempos han cambiado afortunadamente. De hecho, que tengamos viveros de emprendimiento y las áreas de conocimiento que están detrás de esos viveros señala mucho que hay querencia y hay ideas empresariales asociadas, bueno, a la parte bio muchísimo, por supuesto, la parte farmacológica, es verdad que eso es en el ámbito de la salud hay mucho, pero también en el ámbito de las artes gráficas, en el ámbito social, o sea, hay ese carácter emprendedor, que es la palabra que nos hemos buscado eufemísticamente, ¿no? Para no hablar de empresariado, pues hablamos de emprendimiento, ¿no? Que es como más amable. Pero yo sí que creo, y esto lo voy a enlazar con la parte de comunicación, yo sí que creo que aquí la comunicación también es muy importante. Y aunque no tenga mucho que ver, algo tiene que ver. En los temas de género, la parte de comunicación, la parte de las palabras, siempre decimos que importa mucho para atraer a más chicas al ámbito de ingeniería. Hay un ejemplo paradigmático que es cuando informática, que era informática, cambia y se llama ingeniería informática, de repente desaparecen las chicas, ¿no? Entonces, los nombres importan. Y por tanto, para combatir que un nombre tenga un cierto prejuicio, esté asociado a un cierto prejuicio, tenemos que explicar mucho y a veces también usar nombres más amables, y yo creo que el marketing no hay que desecharlo nunca, ¿no? Y yo creo que en el ámbito, lo mismo que hacemos programas específicos para promover las vocaciones STEM, para que los chavales de bachiller conozcan la parrilla que hay y no se cierren a nada, que sepan lo que hay, también tenemos que comunicar mucho y ser capaces de estar atentos a vocaciones emprendedoras. Entonces, yo creo que ahí, en la parte de comunicación y en la parte de atracción, o sea, hay una parte que hacemos, que es de forma de hace muchos años, que es cuando alguien se acerca y tiene interés y nos encuentra, viene y nos contacta para poner una idea en marcha, pero ahora somos muchísimo más proactivos, ir a las aulas, ir a las jornadas y decir, bueno, entre todas las cosas que tienes para luego poder trabajar, una también es ser emprendedor, o sea, crear tu propia empresa. Y yo creo que esto cada vez más, bueno, quiero pensar, soy optimista por naturaleza, así que bueno, quizá peque de optimismo, pero yo creo que con los datos en la mano cada vez la imagen es mejor y cada vez, lo que has comentado, la empresa es asociada a que hagas cosas que sean
que produzcan beneficio económico, por supuesto, pero también un beneficio social, ¿no? Que sean empresas íntegras, que tengan valores, y esto yo creo que está ya muy bien visto. Y bueno, ya para acabar esa nota, decir que, por ejemplo, cuando creamos las aulas de innovación empresarial para promover las pymes, pues esto en nuestra universidad fue, unánimemente aprobado, ¿no? O sea, fue algo que a todo el mundo, sin excepción, le pareció una muy buena idea, ¿no? Sí, no comentaba antes, pero bueno, por recalcar un poco, la empresa, aunque lo que tiene es una personalidad jurídica, la concepción que tenemos algunos de la empresa es que es una comunidad de personas, fundamentalmente, personas humanas. Hoy en día también se habla de personas tecnológicas, robots, en fin, pero bueno, personas humanas. Me voy a poner un poco, aunque has presumido antes de lo que factura la universidad, a las empresas, las spin-off y demás, me voy a poner un poco de abogado del diablo. Entonces, bueno, hay empresarios, digamos que hay empresarios que dicen o que consideran que la universidad está de espaldas al mundo empresarial. Hay empresarios que opinan que la universidad, no se refieren a Euskal Universidad, sino a la universidad en general, no es por señalar, además aquí tenemos a Deusto también, en fin, no es por señalar a nadie. Hay empresarios que dicen que la universidad no forma a los alumnos en las necesidades empresariales. Hay empresarios que dicen también que debería la universidad programar los estudios más especializados para conectar mejor con los requerimientos del mercado. Hay empresarios que también dicen que la universidad ni se interesa ni se dirige a empresas cercanas que adquieren importancia. Que adquieren importancia bien porque salen a bolsa, bien porque tienen una empleabilidad muy alta, bien porque hacen grandes inversiones en investigación. Pero vamos, que parece que la universidad no se quiere enterar de eso. Y hay empresarios que dicen que no atiende, además, la universidad a los requerimientos que les hacen las empresas para que se hagan estudios e investigaciones innovadoras. Ya he visto, me he puesto un poco borde, ¿no? Pero en fin, hay gente que dice eso. Entonces, ya sé que has comentado antes algo el tema, pero es por ensancharlo un poco más. La educación debe estar al servicio de las necesidades de las empresas, de las inmediatas, ya incluso subrayaría. Ya sé que lo has mencionado, pero bueno, por extenderlo un poco más. Yo, bueno, antes de contestar a la pregunta, sí, ante ese colectivo empresarial, yo reto a que nos pregunten. Yo desconozco, y antes de venir he preguntado, a ver si hay algún proyecto de alguna empresa que se ha quedado ahí en lista de espera y que nadie ha atendido. No conozco ningún caso de ninguna empresa que se haya dirigido a la universidad a poner un proyecto encima de la mesa que sea universitario y que se le haya dicho que no. Yo, en nuestra facultad, desde luego, para la empresa era universitario. Tengo aquí a John Marrutia, tengo a gente de Facultad de Economía y Empresa, de la Escuela de Ingeniería, y yo creo que tengo aquí al vicerrector de campus, y yo creo que desde luego, si en las últimas 2 semanas no ha llegado, esto no es verdad. Esto no es verdad. Hablaba de la universidad en general. Bueno, pero esto es, como decimos, hay gente, digo, pues la juventud es, bueno, tus hijos, no sé. Yo creo que esto hay que aterrizarlo. Sí. Pero luego, vale, si hablamos en general, yo ahí también, bueno, emulando a cierta política, le voy a dar un dato, ¿no? Que yo creo que aquí los datos hablan bastante por el mundo empresarial. Yo hay una encuesta que ahora, por desgracia, no puedo seguir mucho, pero que en mi vida anterior me gustaba mucho seguir, que es la encuesta empresarial, la encuesta europea, ahora no recuerdo exactamente el nombre, ¿no? Se pregunta, es una encuesta muy exhaustiva, se hace a nivel europeo, y entre muchísimas cosas que se pregunta para calcular el efecto de las relaciones en los productos innovadores, y lo que ves ahí es que la relación con las universidades tiene un efecto altamente significativo en el valor añadido de las empresas. Esto es un dato. Estos son, o sea, hagas el análisis como lo hagas, te sale que este efecto es significativo. Es decir, las empresas, si colaboran con las universidades, eso es bueno para el negocio de forma cualitativa y cuantitativa. Es bueno para su negocio si tienen personas doctoras en su plantilla,
es bueno para el negocio si tienen personas con títulos universitarios en su plantilla. Con lo cual, eso de que no me han servido para nada los universitarios a los que he contratado, luego vamos a la encuesta, ya la directa, ¿no?, de Lanbide, la que hacemos para ver los resultados de nuestra universidad. Y entonces ahí se preguntaba, no sé si esa encuesta se sigue haciendo, pero se hacía hace años, cada X tiempo, encuesta a las empresas de a ver qué era lo que más valoraban de la formación y de lo que tenían de la formación que tienen sus estudiantes. Es verdad que nos encontramos con encuestas recientes que hablan de que no encuentran el perfil que quieren, pero el perfil no suele ser por la parte de formación teórica. Si rascas en la encuesta, lo que ves es que de lo que hablan es de que las condiciones laborales que igual exigen, que no tiene, la gente joven ahora, pues ese afán de viajar que había, pues igual ya no es tanto, o sea, tiene más que ver con las que llamamos competencias blandas, que quizá lo que es la formación teórica, la formación universitaria, teórico-práctica de plan de estudios, con esa en general el sector empresarial está muy contento y yo creo que ahí tenemos que trabajar todos conjuntamente, que tiene que ver con habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo, de creatividad, de tal y cual, y en eso sí que tenemos que trabajar juntos, juntos. Porque no me valen, dime, bueno, pues nosotros nos juntamos y decimos, bueno, entonces, ¿qué quieres? También hay que saber qué se quiere para luego tener acciones para que eso vaya a buen puerto. Y por eso yo creo que ahora tenemos la vía. O sea, como digo, el tema de aulas, universidad, empresa, esto es algo que está yendo muy bien, pero eso significa un compromiso por parte de la empresa también de venir, de decirnos qué quieren, de qué perfiles estamos hablando, distinguir que cuando hay ciertos perfiles que igual lo que estás buscando es formación profesional, que eso por supuesto está ahí, y que si estamos buscando una formación universitaria es para aprovechar ese capital humano de formación universitaria. Y si hablamos de un máster, hablamos de un máster, y si hablamos de una tesis doctoral, hablamos de capacidad investigadora y de aceptar nuevos retos. Entonces yo creo que la empresa que venga tiene que saber si lo que quiero es algo de corto plazo para no sé qué tipo de perfil necesita, qué tipo de formación, si lo que quiero es cambiar mi modelo de negocio y entonces necesito investigar. Bueno, pero para eso estamos, hablar. Sí, no, está claro. Era una queja genérica. Bien, voy a mencionar a Humboldt, o a Humboldt, porque sé que te gusta también. Bueno, Humboldt eran dos hermanos muy curiosos. Yo tengo dos hijos, creo que tú también tienes dos hijos. Hemos tratado en casa de educarles igual. Se llevan 2 años, 2 meses y 22 días, por cierto. Me gustan las matemáticas también. Y bueno, a la mayor había que apartarle un poco los libros para que no estudiara demasiado, y al pequeño había que ponérselos un poco para que estudiara un poco. Pero en fin, cada uno sale como sale, y los dos son fabulosos, pero bueno, cada uno a su aire. Y los hermanos Humboldt también les pasaba un poco de esto. Al pequeño, Alexander, pues salió muy inquieto, le gustaba la naturaleza. Dicen que le llaman ahora, hoy en día, el inventor de la naturaleza. Fue uno de los primeros ecologistas, fue precursor de Darwin. Incluso bueno, fue también inspirador de Henry David Thoreau, el de Walden. Incluso inspiró también al Club de Roma en sus inicios, en el año 68 del siglo pasado. Entonces, bueno, y además fue el primero que habló del antropoceno, del cambio climático, etc., ¿no? Fue un hombre muy curioso, Alexander el pequeño. Pero el mayor, que es el que nos viene un poco a colación hoy, Guillermo, era el estudioso, y le gustaba estudiar idiomas, muchos idiomas, y entre ellos estudió también el euskera. Además, a él se atribuye, aunque es una frase que se atribuye también a más gente, ¿no?, pero que vino a decir que el euskera es la lengua viva más antigua de Europa. Entonces, bueno, estudió euskera también. Fue fundador de la Universidad de Berlín y tenía una concepción muy particular de lo que es la educación. Venía a decir que a los hijos de los carpinteros que sí convenía educarles técnicamente para que fuesen también buenos carpinteros, pero sobre todo para que fuesen buenas personas, personas libres, personas con criterio, con pensamiento crítico, con visión amplia. Y no solo los hijos de los carpinteros, sino todos. Y además en una enseñanza general, digamos pública. Y yo creo que esa antorcha fue cogida por muchas universidades del mundo, y yo creo que también por la Universidad Vasca, a la Universidad de Deusto he ido alguna vez, y creo que también.
Y no sé eso cómo está ahora, o si eso hay que actualizar, o en fin, no lo sé. Pero como te he oído alguna vez hablar de ese tema, pues lo saco un poco a colación. Sí, pues como se suele decir, me alegro de que me haga esa pregunta, porque así es. Bueno, yo suelo decir que el modelo humboldtiano sale un poco como contraposición a lo que era el modelo más napoleónico, ¿no? De repente necesitamos un montón de profesionales. Yo creo, bueno, no soy lingüista, pero creo que la palabra profesor, profesora viene de esa parte de educar para la profesión. Yo por eso suelo referir, a mí me encanta la palabra maestra, ¿no? Me encanta maestra, maestro, me parece que es mucho más humboldtiana, si se me permite la expresión. Y creo que ese es el futuro. Y además, creo que es el futuro porque no nos queda otra. Porque el mundo es muy complejo, porque los retos son muy complejos, porque las miradas son muy complejas, y si el ser humano pensamos que individualmente vamos a ser capaces de ser individuos renacentistas, eso se acabó. Lo que podemos aspirar es a tener colectivos renacentistas, que en un colectivo haya gente que entre todos podamos saber de todo para resolver un tema, y eso significa comunicarse, y eso significa tener una educación integral. Y vuelvo a lo que decía al principio, o sea, si pensamos que esto va de que yo necesito esto y necesito resolver esto, y esto me lo va a resolver una persona que está educada, me da igual en ingeniería o en economía o en matemáticas, yo creo que la realidad es tozuda, y la realidad nos dice no. O sea, nos tenemos que juntar gente de perfiles diferentes, de miradas diferentes, porque si pensamos de los grandes avances de la humanidad de los últimos años, son avances colectivos brutales. Estamos hablando del genoma, la vacuna, la COVID, el llegar a Marte, yo qué sé. O sea, y estamos hablando de disciplinas muy diversas, muy diversas. Por tanto, yo creo que no nos queda otra que ser humboldtianos, aunque quitáramos los valores humanistas, valores éticos y tal, por supervivencia. O sea, yo le digo, aunque seas egoísta, tienes que tener ese tipo de valores, porque de ahí viene nuestra supervivencia, ¿no? Y esto, ya en el ámbito más del tejido productivo, yo creo que los grandes retos vienen de miradas muy globales, y nos interesa tener colectivos que estén bien y que esa retaguardia del conocimiento no se quede atrás. Porque si al final, por muchos avances que tengamos, luego nos lo fiamos todo a que de repente pueda salir un gobernante terraplanista, por ejemplo, ¿no? Y que de repente prohíba yo que sé qué cosas, y con esto digo terraplanista porque de momento no hay ninguno y así no me meto con ninguno de verdad, pero me podría meter con muchos, ¿no? Que van totalmente contra criterios científicos, contra criterios, y las leyes a veces van un poco en contra de lo que es el desarrollo y de lo que es el conocimiento científico. Yo creo que nos jugamos mucho porque nadie está aislado en el mundo. Ninguna empresa, ninguna universidad, ningún sector social está aislado, y por tanto nos jugamos muchísimo a que todos entendamos de una manera lo más uniforme posible cuáles son los avances, y sobre eso construir, porque si no, yo creo que el retroceso lo tenemos. Bueno, hay ejemplos donde yo creo que el retroceso se ve muy cercano, ¿no? Bien. Bueno, teniendo en cuenta que son 10:15, voy a hacer una última pregunta y luego dejar paso a si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y si no, yo tengo muchas más, ¿eh? O sea, tampoco hay problema. Vamos a seguir un poco con humanismo. El viernes pasado se entregaron los premios, ahora Princesa de Asturias se llaman. En Asturias hubo dos ausencias por fallecimiento que no pudieron recoger el premio. Uno de ellos era Nuccio Ordine. Nuccio Ordine, profesor universitario italiano de filosofía y un gran humanista, además. Y bueno, al menos para mí también un gran referente, porque me he leído varios libros de él y me causó honda sensación, su repentino fallecimiento. Además, ya conocía que iba a ser premio Príncipe de Asturias, incluso empezó a redactar el borrador del discurso y falleció luego de repente, ¿no? Pero bueno, este además tiene varios libros interesantes, pues clásicos para la vida, los hombres no son islas, y sobre todo lo de la utilidad del inútil, donde hace pues una
pues una defensa de lo que es el humanismo y de lo que son pues bueno, la literatura, la historia, la filosofía, en fin, que parece ser que hoy en día se están relegando un poco también de planes de estudio porque se está tendiendo más quizá hacia temas más científicos que otra cuestión y que, bueno, que también son importantes, ¿no? Le traigo a colación porque nos dice por dos cosas, sobre todo. Una, porque nos dice que el conocimiento es una de las pocas cosas que enriquece al que lo da y al que lo transmite. Y este tipo de actos que hacemos, por ejemplo, pues sirven de eso un poco, porque nos enriquecemos un poco todos, porque si uno transmite cosas físicas, pues el que la transmite deja de tenerla y el otro lo tiene ahora, ¿no? Pero este tipo de cuestión pues enriquece además el diálogo y el sacar otras cosas, el abrir un poco la mente, y esto nos lo ponía bien claro también. Y luego, por otra cuestión, que es curiosamente una paradoja. Eso es que a los economistas nos gustan las paradojas, a Keynes le encantaban, creo que a ti también te gustan, a mí también me gustan las paradojas, y nos trae una paradoja. Y va a estar ligado un poco, porque antes has hecho mención, pues que, no sé si te tomo nota literalmente, digo por no... Creo que has dicho que la universidad es una gran empresa o algo así, ¿no? Una empresa grande, ¿no? La universidad es una empresa grande. Bueno, pues lo que nos dice textualmente, claro, en su concepto de empresa, Nunzio Ordine, es que la universidad no tiene que ser una empresa, que la universidad no debe funcionar como una empresa. Lo dice Nunzio Ordine. La universidad no debe funcionar como una empresa, en el sentido de que la universidad no debe funcionar como un negocio, que la universidad no debe ser una mera fábrica de titulados. Ya sé que luego igual en los estándares de Shanghái o lo que sea, pues igual eso cuenta, o se valora mucho, o en otros, no lo sé. Pero él lo que aboga es que la universidad es el templo del saber, el templo de la cultura, y que no debe estar tan preocupado en formar titulados, sino en formar personas, un poco también ligado con lo de Humboldt que decíamos antes, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas de ello? Bueno, a ver, el concepto de empresa... Cuando digo que la universidad, nuestra universidad es una empresa, es en este concepto de que lo que tenemos es, bueno, pues gobernanza y tenemos que ofrecer resultados. Los resultados, evidentemente, no es una cuestión de resultado económico directo, que luego indirecto, evidentemente lo es, ¿no? Sino, o sea, no con esa mirada. Pero bueno, me da igual, podemos llamarla en vez de empresa, llamarla institución, pero en el sentido de que sí queremos unos resultados, pero los resultados no son solamente el número de titulados, pero también el número de personas graduadas también es un resultado. O sea, yo creo que a ver, como si me explico bien, quiero decir, yo creo que tampoco podemos entrar en que en la universidad, pues esto, haga usted lo que quiera, como quiera, cuando quiera. Tenemos que organizarnos. Entonces, pues llamémosle, es una organización. Y como organización nos tenemos que organizar. Está bien que haya muchísima libertad de cátedra, faltaría más, pero sí que es verdad que ordenamos estudios y decidimos que estos estudios se imparten y estos estudios no. Y para decidir qué hacemos y qué no hacemos, la mirada social es importante. Y luego lo que es importante es el avance del conocimiento en libertad, en que la investigación haya muchísima libertad en los temas de investigación, pero eso no quita para que la mirada sea mirando a retos sociales. Por ejemplo, no podemos prescindir de las evidencias sobre el cambio climático a la hora de dar biología. No podemos prescindir de que ha habido unas crisis a la hora de nuestros estudios en economía y en empresa. No podemos prescindir de que tenemos un problema con los combustibles fósiles a la hora de pensar en ingeniería. Evidentemente todo eso traspasa. Y por tanto es normal que queramos incentivar más investigaciones en unos ámbitos que en otros. Esto es normal. Entonces yo creo que a mí me cuesta mucho hablar en términos absolutos. Y yo creo que nos movemos siempre en una zona de grises. Entonces yo creo que en esa zona de grises el campo de juego es muy amplio, pero tenemos que tener en cuenta muchísimos factores, muchísimos factores. Y por suerte, yo creo que por lo menos en nuestra universidad, al ser, como digo, una universidad generalista, tenemos un bonito crisol, un bonito mosaico en el cual
bajo el mismo paraguas pueden hablarse gentes muy diferentes, muy diferentes. Y yo creo que esto es el gran valor que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, no es una empresa al uso, pero sí es una organización. Y tenemos que tener claro que lo que tenemos que ser capaces de decir es que lo que hacemos produce un beneficio social, bien sea a corto, a medio o a largo plazo, ¿no? Y yo creo que desde ahí, ¿no? No sé si te he contestado. Sí. Más o menos. Más o menos. Dicho con la verdad. Sí. Adelante. Mi micrófono. Gracias, muchas gracias. Hablando de los spin-off. Los spin-off me parecen a mí una de las cuestiones, de las contribuciones más importantes que un centro tecnológico, por decirlo así, o un componente de tecnología puede aportar al mundo de la empresa, porque las spin-off pueden tener una virtud, que es que, y además el valor de una spin-off también, cuánto tiempo va a tardar esa spin-off en estar en el mercado, que eso es lo importante, ¿no? Cuando hay un sitio de investigación, lo importante también es conseguir crear elementos que puedan estar en el mercado, porque las empresas están para estar en el mercado, para revertir la riqueza, etcétera. Entonces, me ha preocupado mucho que todo el conjunto de nosotros de parque tecnológico que tenemos, etcétera, yo pocas veces oigo o leo que ese parque tecnológico ha producido X spin-off en tal año y que las spin-off además están rindiendo ya una serie de beneficios o están en el mercado. ¿Esto tiene que ver con la estructura de los parques tecnológicos o no? Porque los parques tecnológicos, lo que yo conozco, se han convertido en estructuras preciosas para albergar empresas con cierto componente tecnológico. Pero la verdad es que tampoco es fácil encontrar dentro de un parque tecnológico una empresa que te diga: he hecho 4 spin-offs relacionadas con mi producto o productos parecidos en las últimas 3 años, por ejemplo. No veo eso. Y, sin embargo, me he encontrado en alguna institución que yo he estado durante bastantes años, que una de las cosas que siempre se revisaba al final de una gran reunión era las spin-off. Y había spin-off, y hay spin-off. La pregunta es, ¿tenemos carencia de spin-off por alguna cuestión rara? ¿O tenemos, ojo, las spin-off tampoco son cosas que pegues a una cosa y salga una spin-off? Una spin-off es fruto también de una preparación, etcétera. Entonces, me ha interesado mucho lo de spin-off porque realmente es saber que puedes estar en el mercado. Esa es la pregunta. Pues no tengo respuesta. De parques tecnológicos yo no voy a hablar. Entonces, o sí tengo mi respuesta, pero no la voy a dar. Yo vengo a hablar de mi libro, y mi libro es mi universidad. No, bueno, bromas aparte, yo no voy a entrar a hacer ese tipo de valoraciones, pero sí que participamos con parque tecnológico, porque participamos en el parque científico, pero para nosotros nuestro vivero fundamental son eso, nuestros viveros de empresas, y yo de eso puedo hablar. Y ahí nosotros los tenemos un tiempo y luego vuelan, tienen que volar. O cierran o vuelan, o les absorben. Y bueno, yo es lo que decía antes, que creo que de ahí presumo no solamente de la cantidad, sino también de la calidad, porque yo creo, bueno, en esto la verdad que la monitorización de datos a nivel estatal no es la mejor del mundo, pero sí que lo que hemos sondeado, la durabilidad que tenemos en las empresas que se crean en la Universidad del País Vasco es de las más altas. Eso es muy importante. Y como digo, hay algunas que ya han volado y han volado mucho y bueno, y son referenciales, Sí, primero muchas gracias por la presentación, creo que ha sido muy completa, Sorionak. Yo quería abordar el tema de la financiación de la universidad pública. Como todo el mundo conoce, la financiación básica es la vía impuestos que todos pagamos. Me parece en sentido muy bien lo que has hablado de transparencia para dar resultados y información a la sociedad sobre ese tema, ¿no? Pero la realidad es que los alumnos pagan una parte pequeña, muy pequeña, del coste real de su formación, que es importante, cada vez más importante.
según los diferentes baremos y estadísticas e información de la CRUE, puede estar en torno a 40, 50, 60.000 euros al año, perdón, en sus 4 años de grado de formación. En ese sentido, recuerdo las palabras de Juan Ignacio Pérez de Iglesias, hace yo creo que como 15 años, que en alguna ocasión, en algún foro como este, planteó su posición personal, que era la de elevar las tasas públicas de manera más importante, de manera que aquellos que las puedan pagar las paguen y los que no pueden pagar, pues que vía becas se financiara esa formación. Eso además tenía como positivo la mejor financiación de la universidad pública, ¿no? A ese respecto quiero recordar también un informe de hace 4 o 5 años, un informe de un trabajo de investigación, el informe Montalvo de la Universidad Pompeu Fabra, que estudiando de manera empírica el caso catalán, demostraba que esa vía era muy efectiva, que conseguía además mejorar notablemente la calidad de la educación y quizás tiene mucho que ver con el hecho de que las universidades catalanas aparezcan en los primeros lugares de los rankings a nivel español y a nivel internacional. Quería saber cuál es tu posición al respecto. Eskerrik asko. Caray. Bueno, yo diría que aquí es uno de los ámbitos donde las posiciones ideológicas marcan muchísimo, mucho más que igual los estudios fundamentados en evidencias, ¿no? Yo creo que la universidad sigue siendo un espacio de élite, por mucho que pensemos que o sea, sí que la gente con recursos puede llegar a la gente con recursos, por supuesto, y la gente sin recursos puede llegar a través de becas, pero es fundamental que en muchos casos, y sobre todo si estamos pensando en que queremos acoger gente que venga en determinadas circunstancias y que lo puede tener muy difícil para acceder a la universidad, no solamente por el coste, sino porque deja de trabajar si va a la universidad, esto fundamenta que necesitamos en algunos casos pues, lo que se suele llamar becas salario, ¿no? O sea, que te permitan ir a la universidad. Yo creo que esto es una cuestión que hay que analizar y que académicamente está, la verdad, que bastante analizada, ¿no? Es verdad que si la gratuidad de la universidad o la casi gratuidad lo que hace es que gente con recursos no tenga que pagar nada. Y entonces estamos financiando con dinero público esas matrículas, ¿no? Y yo creo que esto es algo que hay que sentarse y que ahí los que tienen la posibilidad de cambiar esto es regulación de comunidad autónoma y bueno, también hay unas tablas que vienen desde Madrid y esto es una cuestión muy política. Y yo creo que aquí me gustaría que los políticos escucharan también los análisis que se hace sobre cómo se debe financiar, cuánto dinero público debemos poner en las universidades públicas y cómo hay que repartirlo, ¿no? Porque son las dos cosas. Una vez que decidimos que este dinero va para becas, ¿cómo hay que repartirlo? ¿Por igual? ¿O tenemos que hacer según renta, en algunos casos aumentar y en otros casos... Bueno, entonces yo aquí voy a hacer voy a sacar mi vena gallega y voy a decir que ni lo uno ni lo otro, pero quizá hay que estudiar un poquito más y yo, desde luego, en esto y en muchas otras cosas, diría que hay muchísimos estudios que esto, y sin ninguna ideología, y que nos dicen, cuáles serían las formas igual más equitativas para repartir el dinero público de cara a que nuestras y nuestros estudiantes tengan un acceso cada vez mejor a la universidad. Sí, rectora, has comentado el encuentro entre distintos profesionales de la universidad para hacer cosas y eso me ha recordado una anécdota. Yo soy arquitecto urbanista y en mi última época profesional, el ayuntamiento me contrató para hacer el nuevo Plan General de Bilbao, dirigir un equipo en que teníamos que hacer la planificación nueva de Bilbao. Al hacer esa planificación nueva de Bilbao, nosotros teníamos un triángulo entre el Hospital de Basurto y los antiguos cuarteles de Garellano y pensamos que era bueno poner en ese triángulo una facultad de medicina. Y le destinamos ese espacio, estoy hablando a finales de los... O sea, en el 89, 90, estoy hablando de esa época,
y decidimos poner ahí una facultad de medicina. Eso tenía algunos objetivos. Que esa facultad de medicina tuviese un hospital clínico más a mano, no en Leioa, generar una mediocampus universitario de la UPV en esa zona. Ahí estaba la Escuela de Ingenieros, que en aquella época, y lo digo desde fuera y tal vez equivocadamente, me parecía que era otra universidad. La época de Álvarez Isasi era otro rector, no era un director ni un decano. Luego con Goirizelaya eso se normalizó. Y el otro objetivo, cuando tú haces una cosa de estas, es que le das una literatura a eso y lo justificas. La justificación evidentemente estaba en esos dos conceptos, el campus, el clínico, pero le buscamos otra literatura y dijimos, la Escuela de Ingenieros junto con la Facultad de Medicina y ahí está el hospital, va a poder ayudar a hacer que entre las dos facultades resuelvan o produzcan tecnologías hospitalarias. En los hospitales cada vez se está menos tiempo en cama y hay más tecnologías. La famosa litatricia de la bañera aquella contra los cálculos renales, los escáneres, etc. Y entonces dijimos, estando todos juntos ahí, igual, aquí en máquina, herramienta y tal, este país pues ha sido tal, se pueden generar, digamos, entre las dos facultades tecnologías, que eso produce riqueza y produce industria al servicio de los hospitales. Me ha recordado un poco esto y digo, esto que hicimos el pájaros y flores para vestir la decisión, ¿tiene alguna viabilidad? Por supuesto, totalmente de acuerdo, y además es que el caso ahora ya tenemos Biomedical Engineering. Se me ha olvidado decir una cosa, 30 años han sido frustrantes. Te doy la enhorabuena porque has sido la rectora que ha llevado a la realidad algo que planteamos hace 30 años. Bueno, aquí me subí a hombros de gigantes, y aquí tengo mi predecesor Iñaki Goirizelaya, que bueno, que esto llevamos muchos años con el tema de la facultad, del edificio para la Facultad de Medicina en Basurto. Y por supuesto, decía que este año empieza ya el Ingeniería Biomédica, que es internacional y dual. O sea, esto es un ejemplo y es Ingeniería Biomédica. Todavía no está, las preclínicas tardarán un tiempo en bajar, pero por supuesto esto generará más sinergias. Estamos trabajando también en tema de hospitales virtuales. Estamos trabajando también, bueno, pues ahí haciendo un poquito de ojitos a la metaversitatea, ¿no? Y bueno, y yo creo que todo esto en el ámbito de la salud, sí o sí, tiene que generar muchas sinergias, ya las está generando, y luego lo que va a hacer es favorecerlo, por supuesto. Y yo creo que, bueno, ya poniendo un poquito de cuña publicitaria, pues lo que queremos también es, y esa visibilidad, ¿no? de bueno, Bilbao como ciudad universitaria y que tiene universidades. Aquí tengo a mi colega, ¿no? en la Universidad de Deusto, pero también la Universidad del País Vasco como eje universitario que atraviesa la ría, ¿no? Que viene desde Sarrico, atraviesa la ría y se va luego para Escuela de Ingeniería y Facultad de Medicina. Y queremos también ahí, bueno, tener muchos ámbitos de conocimiento. Entonces estamos hablando de medicina, estamos hablando de ingeniería, pero también de economía y empresa, de organización, también de educación, etcétera. Por supuesto, porque el espacio físico importa, no todo lo podemos hacer virtual, ¿no? Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, bueno, una última. Una última pregunta, que estamos ya un poco fuera de hora, aunque hemos empezado más tarde. Por bajar al terreno de lo concreto a una de las preguntas que le ha hecho su compañero. La semana pasada, Antonio Rubio, que es el presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación, participó en una mesa redonda organizada por la Fundación Alejandro Echevarría sobre el tema de la empleabilidad. Y él se lamentaba, digo, por bajar al terreno de algo concreto que no es que la gente dice o empresarios dicen, y él comentaba que en ese ámbito, en el ámbito de la comunicación, la gente no llega preparada. No está, o sea, no para los empleos de a corto plazo, para los nuevos empleos que ya están aquí en muchos terrenos. O sea, se lamentaba de efectivamente la poca conexión que hay universidad-empresa, en este caso referido al mundo de la comunicación.
de la comunicación. Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, hace más de 20 años, en viajes institucionales del Gobierno vasco a distintos países europeos, de Estados Unidos o de Canadá, había universidades que trabajaban muchísimo dentro de esa filosofía del aprendizaje permanente, cursos ad hoc, no aulas de la experiencia, que eso ya sabemos, lo hacemos, lo implementamos y funciona fenomenal, sino formación permanente para gente como nosotros o para gente más joven que son profesionales y que necesitan reciclarse y quieren volver a la universidad. ¿Qué está haciendo la UPV para eso? Pero además en horarios razonables, no en horario de mañana. No es lo mismo un chaval o una chavala de 20 años que una persona de 40 años. ¿Qué estamos haciendo en ese reciclaje, en esa formación dentro de ese largo camino que es el aprendizaje permanente? Sí, ahí, bueno, de forma muy resumida, en el ámbito de la comunicación, en nuestra universidad tenemos ya también aula universidad-empresa, tenemos un aula con EITB, que creo que puedo decir así, y yo creo que esta parte creo que no es un punto flaco en nuestra universidad. No sé dónde, pero por ahí yo no tengo ninguna queja, más bien al contrario, ¿no? Y nuestra Facultad de Comunicación yo creo que está muy, muy bien vista. Y luego en la parte de formación a lo largo de toda la vida, esta sí que es muy formación a demanda. Y de hecho ahí sí que, y también desde el Ministerio, a través de los fondos, bueno, no hemos hablado nada de esto, pero un poquito de los fondos Next Generation, sí que va a haber una financiación específica para poner en marcha lo que llaman las microcredenciales, que tiene que ver con esto de formación también, está muy asociada a formación a lo largo de toda la vida. Pero en cualquier caso, en la formación a demanda eso ya lo tenemos. Y es así que, de nuevo, en esta colaboración de aulas universidad-empresa, yo hablaba de los trabajos fin de grado, fin de máster, pero también ahí se participa para hacer formación ad hoc que necesita la empresa para reciclar a sus trabajadoras, trabajadores. Porque esto es, efectivamente, tenemos clarísimo que ahora el núcleo básico es gente entre 18 y 24 años la que está en las aulas, pero esto está cambiando. Y cada vez esto de que a los 24 yo cuelgo los libros y ya trabajo los próximos 40 años en lo mismo, se acabó. Por lo tanto, no solamente las personas tienen que seguir estudiando y seguir adaptándose en sus puestos de empleo, sino que nosotros como universitarios y universitarias tenemos que seguir que adaptarnos a esto. Y esa sí que es una formación, esa sí que es formación a demanda, ¿no? Y luego también la formación a lo largo de toda la vida, mencionabas aulas de la experiencia, esa ya es de otro tipo, ¿no? No hay una demanda laboral, pero sí hay una demanda social, ¿no? De la parte de divulgación y transferencia de conocimiento en ese sentido a través de la formación, eso pues seguiremos impulsándolo. Sí, eso va a ir, está creciendo muchísimo. Vale, muchas gracias. Yo antes de dar paso a Chema, si quieres hacer el cierre, bueno, agradecer lógicamente a Eva. Ligado un poco con lo que comentabas al inicio, yo por contribuir a que siga siendo mejor lectora y mejor persona, me he traído la alfiler de corbata con el barquito a vela. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, para que sigamos en el... Te voy a regalar un alfiler de la universidad. Bien. Lo tomo. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, Chema nos hará el cierre. Bueno, vamos a esperar. Primero, daros las gracias. Daros las gracias, se oye, ¿sí? Daros gracias a todos y todas por haber venido aquí y acompañarnos. Lo siguiente, pues a Eva y a Miquel también, pues de todo corazón. La verdad es que ha estado fenomenal, ¿eh? Y muy pocas cosas. Esperamos que la siguiente vez podamos, vamos a decir, acertar con los ponentes. Tendréis noticias de nosotros pues dentro de un mes o una cosa así, cuando tengamos garantía de que tenemos ponentes o ponentas buenas, bien, y entonces os avisaremos y estaremos esperando que vengáis y así haremos otra vez esta despedida y nada más. Muchísimas gracias. Vale.